Listo, buenos días estudiantes. Les doy la bienvenida a su clase de ciencias sociales. Espero se encuentren muy bien en esta mañana. Vamos a iniciar con la mejor disposición. Y hoy quiero invitarlos a una aventura. Hoy quiero que me acompañen a un lugar que se llama Riesgolandia. ¿Cómo se llama? Riesgolandia. Y vamos a conocer este maravilloso lugar porque en este lugar vamos a conocer lo que es un desastre. ¿Qué es lo que genera un desastre? Hoy vamos a hablar cómo podemos prevenir un desastre. Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿cierto? Pero entonces este tema es muy importante, por eso es muy esencial que ustedes presten mucha atención a esta aventura, ¿cierto? Este amiguito nos va a conocer y nos va a presentar Riesgolandia. ¿M? Entonces vamos niños y vamos a conocer este lugar. ¿Listo? Acompáñenme. Bueno, niños, entonces nosotros debemos primero que conocer, ¿cierto? Que la naturaleza es que la fuente de vida. ¿M? La naturaleza es muy importante y juega un papel esencial para nuestro desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, este es que la fuente de vida, ¿cierto? Entonces, esta naturaleza resulta y pasa, niños, que así como nosotros, así como ustedes, la naturaleza va cambiando, se va que transformando y a estos cambios a su vez van a generar, ¿cierto? Se generan, ¿verdad? O se manifiestan de diferentes maneras. Pero antes de empezar con esto, yo quiero que ustedes van a cerrar sus ojitos ahí en su casa, todos van a cerrar los ojitos y si ustedes alguna vez, ¿cierto? Escucharon en el televisor, en las noticias, de algún tipo de desastre, que hubo una inundación, un incendio o algo que haya sucedido de esta manera, que les hayan contado sus papitos, ustedes van a cerrar sus ojitos y lo van a imaginar, ¿cierto? A ver, hay unos minutitos para que lo imaginen. ¿Listo? Lo van a imaginar. Eso, miremos acá. Y estos desastres que generan una preocupación en qué, en las personas. ¿Y por qué se generan estos desastres? Nosotros hablábamos anteriormente de que de la naturaleza y decíamos que la naturaleza es una fuente de vida, ¿cierto? Ustedes sí han visto alguna vez una fuente, en esa fuente brota que agua y sales, ¿cierto? Y entonces eso es la naturaleza es una fuente de vida, pero nosotros decimos, niños, que la naturaleza va cambiando, se va transformando. ¿Y cómo se evidencian estos cambios de la naturaleza? ¿Por medio de qué? De lluvias, miremos acá, de lluvias, ¿verdad? También se manifiestan por medio de los vientos. Ustedes algo, tal vez nosotros no podemos ver los vientos, ¿cierto? Pero sí podemos que sentir el viento. Otra manera de manifestarse es por medio de qué? De los temblores, ¿cierto? De los temblores que ocurren en la tierra, de las erosiones como los terremotos, ¿cierto? Así que ustedes acá están observando algunos de esos. Sin embargo, ustedes me dicen, pero ¿por qué entonces si es una forma en que la naturaleza, ¿cierto? Refleja sus cambios, sus transformaciones, porque genera un desastre? Resulta y pasa de que acá me van a prestar mucha atención. ¿Listo? Entonces, nosotros mencionábamos, ¿cierto?, que la naturaleza tiene unas transformaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que debido a la contaminación del mismo ser humano, ¿cierto? O a las construcciones que se hacen en lugares que no se debe, que va a generar estas manifestaciones ambientales, ¿cierto? Van a generar algún tipo de qué? De riesgo, ¿cierto? Una crisis. Y es cuando ya hablamos de lo que es un qué, un desastre. Miremos acá, este está preocupado porque un desastre genera que una crisis, una que una preocupación, ¿cierto, niños? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un desastre, es algo que ya va a generar un daño, ¿cierto? Va a perjudicar tanto las infraestructuras, las
casas, ¿cierto? Como a las personas. Entonces ya esto se convierte en un desastre, ¿cierto? Sin embargo, nosotros decimos, bueno, las manifestaciones del ambiente se reflejan por medio de los vientos, de los temblores, se reflejan por medio de las lluvias y demás. Pero cuando no se tiene como la preparación necesaria, niños, ¿cierto? La comunidad no está preparada, ¿cierto? Y si, digamos, se construye en una zona muy cerquita, entonces a los mares, muy pegadito, entonces cuando vayan a venir estos cambios naturales, estas transformaciones, va a ocurrir un desastre. Por eso nosotros el día de hoy vamos a hablar específicamente de este tema y lo vamos a conocer, ¿cierto? Para poder evitar, porque sí, esto se puede que evitar. ¿Listo? Entonces, acompáñenme a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes ya saben lo que es un desastre, ¿cierto, niños? Nosotros mencionábamos que un desastre, ¿cierto? Es algo que es natural como las lluvias, ¿cierto? La sequía y demás, que origina en los seres humanos un cambio, ¿cierto? Que a su vez se va a convertir en ¿qué? En una crisis en donde el ser humano tiene que atravesar, ¿cierto? O enfrentar, ¿verdad? Un evento que va a provocar unos daños. Y ya esto entonces denominamos como que, como un desastre. ¿Listo? Entonces, para que tengamos acá la idea más general. Listo, niños. Entonces, para que un desastre se dé, ¿cierto? Deben existir dos componentes, dos cositas esenciales. Primero, una amenaza. Entonces, miremos acá, el niño está, súper asustado, ¿cierto? Porque está observando que esto es una amenaza. Estos son algunos de los desastres, niños, que existen. Uno de los desastres es que los temblores, ¿cierto? Entonces ustedes se van allá a ver ahí cómo hace un temblor. Eso, van a ser todos como hace un temblor. Entonces, cuando los temblores son demasiado fuertes, entonces se empiezan a derrumbar lugares, ¿verdad? Acá tenemos una fotografía de los temblores. ¿Listo? Acá tenemos una fotografía de los temblores, de lo que genera, miremos, los temblores, y ve que todo está así. Entonces esto va a generar un riesgo para las personas y nosotros debemos saber qué hacer en esta situación, pero de eso ya lo vamos a hablar la siguiente clase. Hoy estamos introduciéndonos a este tema. Y esto lo encontramos en donde? En Riesgoland. ¿Listo? Entonces, decimos que niños, para que exista, ¿cierto? O para que se genere un desastre deben existir dos cosas. La primera, una amenaza. ¿m? La segunda, niños, la segunda, ¿cierto? Nos dice que debe existir una población, ¿cierto? Personas, una población que es que vulnerable, ¿cierto? Que está frágil, que tiene una falta de capacidad para enfrentar estos fenómenos, que está, digamos, en una ubicación, ¿cierto? Su vivienda se encuentra ubicada en un lugar de riesgo, de alto riesgo, en donde puede ocurrir un desastre natural, ¿verdad? Como cuáles son los desastres naturales, como los terremotos, como los temblores, como los sismos, ¿verdad? Que son como una erupción de un volcán, que ¿cuál es la erupción de un volcán? Miremos, niños, esto es un volcán y entonces el volcán va a botar ¿qué? Lava. Y se imagina una casita cerca al volcán, bueno, pues la temperatura no lo dejaría vivir ahí, pero digamos, ¿qué generaría esto? Una tragedia, un desastre, los incendios, ¿cierto? Todo esto es un qué, un desastre, niños. Entonces, primero debemos mencionar que para que exista un desastre debe primero existir, ¿qué? ¿Qué decíamos acá? Debe existir una amenaza, ¿cierto? Y el segundo, debe existir una población que se encuentre frágil, que no pueda enfrentar esta situación. Y ahí sí, ¡pa! Se genera este desastre. Hay desastres, niños, naturales, pero también hay desastres que son generados por quienes, por las personas. Entonces acá debemos que correr, ¿cierto? Miremos, porque hay desastres como los incendios. Hay incendios que
son generados por las personas. Entonces nosotros decimos que hay desastres naturales, pero hay también desastres que son ocasionados o generados por las personas, ¿cierto? Como lo son los incendios, ¿cierto? Entonces en una ocasión, por eso es muy peligroso, ¿cierto? eh, digamos, quemar cosas porque se puede salir de control y podemos generar que un desastre también con sustancias químicas se puede generar un desastre ocasionado por el ser humano. Entonces, esto es muy importante, así como existen desastres naturales, también existen desastres generados por las personas. Entonces, esto es súper importantes. ¿Listo, niños? Entonces ustedes acá están observando algunos tipos de desastre. Recordemos nuevamente a ver cuáles son estos desastres. Entonces acá tenemos una fotografía, ¿cierto? Entonces acá miremos. También hay, ¿cierto? Tormentas eléctricas. Ustedes sí conocían eso. Mira, acá estamos observando lo que es una tormenta eléctrica y nosotros ¿qué debemos hacer? Correr, ¿cierto? Correr, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy peligroso. La erupción de que los volcanes, los temblores, ¿cierto? La época de sequedad en donde muchos cultivos son que dañados, ¿verdad? No pueden producir, ¿verdad? Su fruto debido a estos desastres naturales. ¿M? También, digamos, es lo que se conoce como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, ¿cierto? El fenómeno del niño es cuando muchísimo sol y el fenómeno de la niña ya es cuando genera este tipo de inundaciones, ¿cierto? Llueve mucho. Entonces, debemos conocer esta parte. ¿Listo, niños? Entonces, eso es fundamental. Ya nosotros sabemos lo que es un desastre y por qué se generan los desastres. Nosotros decíamos que un desastre puede ser natural o también puede ser provocado por quién? Por el ser humano, ¿cierto? Por eso nosotros debemos tomar medidas en la situación, ¿cierto? Pensar muy bien antes de actuar. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra actividad. ¿Y qué vamos a desarrollar el día de hoy, niñas? El día de hoy vamos a escribir préstenme mucha atención, en nuestro cuadernito solamente vamos a escribir lo que es el desastre, ¿cierto? Recordemos que acá yo les explicaba lo que era un desastre. Solamente vamos a escribir esa partecita. ¿Listo? Luego de eso vamos a representar gráficamente, es decir, que vamos a dibujar en nuestros lindos, hermosos y preciosos cuadernitos de ética. Vamos a dibujar un desastre natural y un desastre ocasionado por el ser humano. Yo les daba un ejemplo de lo que podía ocasionar el ser humano, la persona. Y desastres naturales hay muchos. ¿Cierto? Los temblores, las tormentas eléctricas, ¿verdad? La erupción de un volcán, las inundaciones, ¿son qué? Desastres naturales. ¿M? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y ustedes, ¿verdad? Lo dibujen en sus cuadernitos, ¿cierto? ¿Listo? También hablábamos de los tsunamis. Entonces, ya hoy, ¿verdad? Identificamos esto. Entonces, esa va a ser nuestra actividad correspondiente al día de hoy. ¿Cuándo me la van a entregar? El día de hoy, 19 de junio, ¿cierto? Ustedes me la van a enviar a mi WhatsApp personal. Listo, niñas, esta sería toda nuestra actividad. Y este lugar que conocimos hoy, que nos enseñó nuestro amiguito, ¿cómo se llama? Riesgolandia. Y la próxima clase vamos a continuar hablando de este lugar, cómo podemos evitar un desastre. Listo, niños, esta sería toda nuestra clase para hoy. Que el Señor les bendiga.